Hola a todos. Bienvenidos una vez más a nuestro canal de Minuto Financiero. Desde la primavera del año 2022, a la ciudad de Nueva York, ha llegado una cantidad irregular de inmigrantes. Este evento inesperado ha generado una crisis humanitaria y financiera que ha llevado a la ciudad a un colapso total. Esta situación lleva a preguntarse, ¿por qué se ha desatado esta crisis financiera y humanitaria? ¿Qué han hecho las autoridades para lidiar con esta situación? ¿Cómo ha afectado a la ciudad esta crisis? ¿En qué estado se encuentran los inmigrantes en este momento, tras su llegada a Nueva York? En este video, responderemos y matizaremos todas estas interrogantes. ¿Estás preparado? Comencemos. Día a día, la cifra de migrantes que llega a Nueva York crece de forma alarmante. El New York Times describe que a veces llegan hasta 100 por semana. A mediados del mes de septiembre, el medio de comunicación compartía la cifra de 100.000 inmigrantes. Todos ellos de diferentes nacionalidades, siendo los migrantes de nacionalidad venezolana, ecuatoriana y africana, los que mayores números de migrantes representan en el total. Muchos de ellos buscan refugio en la ciudad, porque la misma tiene la obligación legal de proporcionarles camas a las personas que las pidan. Sin embargo, desde el otoño pasado, la población en los refugios urbanos se abarrotó de migrantes. Eric Adams, el alcalde de la ciudad, declaraba que era una crisis humanitaria que le costaría a la ciudad unos $12.000 millones a lo largo de 3 años. En otoño, declaró un estado de emergencia. En septiembre, las autoridades de la ciudad dijeron que se estaban quedando sin espacio. Este 20 de noviembre, el director de la Oficina de Presupuesto de la Alcaldía, Jack Hia, envió una nota a los jefes de las agencias, exigiendo que presenten antes del 8 de diciembre, un plan de recortes del 20% en los gastos para los inmigrantes, con miras a mantener equilibrado el presupuesto para los años fiscales 2024 y 2025. El jefe del departamento enfatizó que el flujo de inmigrantes continúa, y que 66.000 de los 143.000 que han llegado a Nueva York desde el inicio de este evento, están bajo el cuidado de la ciudad. Según sus declaraciones, la ciudad asignó durante el mes de noviembre $6.200 millones al plan fiscal para 2024 y 2025, con la intención de hacer frente a los gastos de alojamiento y cuidado de los inmigrantes. La administración del alcalde Adams tomó la medida de limitar a 30 días el tiempo en que un soltero puede estar en un albergue, y a 60 días el plazo para las familias. En paralelo, el propio Adams también acudió a los tribunales para suspender la ley que obliga a la ciudad a dar albergue a quien lo solicite, en un intento por detener el flujo de inmigrantes. Aunque sin éxito hasta el momento. Esto se suma a otros esfuerzos por parte de Adams de solucionar y entender la crisis migratoria. En octubre, el alcalde culminó una gira por Latinoamérica para conocer las causas de la migración irregular a Estados Unidos, pasando por Ecuador, Bogotá y el Darién, donde la situación es dramática. Muchas de las personas que llegaron a Nueva York el año pasado eran venezolanos que habían entrado por la frontera sur. Para febrero, más de 7 millones de refugiados y migrantes habían abandonado Venezuela. La gran mayoría de los venezolanos se están quedando en otros países de América Latina. Pero en los últimos meses, muchos han estado haciendo el largo y peligroso viaje a Estados Unidos. Entre octubre de 2021 y finales de agosto de 2022, la cifra de migrantes venezolanos ascendió a 150.000. No obstante, los venezolanos no son los únicos que han emigrado a Nueva York, también ha llegado un gran número de migrantes procedentes de países africanos. Decenas de hombres que tuvieron que dormir en la acera, frente a un centro de acogida en Manhattan, tras su arribo, después de que las autoridades declararon que los albergues estaban al límite de sus capacidades. Miles de estos migrantes se dirigieron a Nueva York con la ayuda de funcionarios de Texas. El gobernador de ese estado, Greg Abbott, ha trasladado a miles de personas en buses, en una campaña para provocar indignación y obligar al gobierno federal a reforzar la seguridad fronteriza. No obstante, esta cantidad de migrantes solo representan una pequeña parte de las nuevas llegadas. Desde El Paso, Texas, también se ha trasladado a personas recién llegadas a Nueva York, por petición de los mismos inmigrantes. La ciudad ha propuesto que se usen diferentes lugares como alojamiento de emergencia para los inmigrantes. Algunas personas
Han sido alojadas en hoteles, como el Hotel Roosevelt, el cual fue cerrado a los visitantes desde 2020, y que en tiempo reciente, pasó a manos de la ciudad de Nueva York. Este hotel, según las autoridades, alberga a unas 3.000 personas. En las plantas superiores, todas las habitaciones están llenas, y en el piso de abajo, entran cada día, entre 300 y 500 personas en promedio, buscando ayuda. También, se han establecido refugios de emergencia con carpas en Randall's Island, en gimnasios escolares y edificios de oficina. Justo ahora, se están buscando otros sitios, como el estacionamiento de un hospital psiquiátrico del estado. Los residentes, por su parte, han manifestado su oposición a muchas de las propuestas, y en algunos casos, la ciudad dio marcha atrás. En un momento dado, Adams se planteó seriamente alojar a los inmigrantes en cruceros. Claramente esto no pasó. Hasta septiembre, la ciudad había abierto más de 200 centros de acogida para solicitantes de asilo. En vista de todo este entramado de acontecimientos, ¿cómo han reaccionado los habitantes de Nueva York? La agencia de noticias Bloomberg recogió en un reportaje, mediante un informante anónimo, el malestar de algunos oficinistas de la sede de MetLife Inc., en el número 200 de Park Avenue, y de trabajadores del banco BNP Paribas, quienes se mostraron reacios a pasar demasiado tiempo fuera de la oficina, dado a la incomodidad de enfrentar a las multitudes de gente. También los viajeros que visitan la capital del mundo, expresaron su preocupación por su seguridad en medio de la creciente muchedumbre. Los migrantes, por su lado, expresan su frustración al llegar a la ciudad y no encontrar trabajo o refugio, ya que, como dijimos, muchos de estos espacios han alcanzado su límite, y la rotación de migrantes es lenta. Estos hombres y mujeres esperan en largas filas en la calle, detrás de vallas metálicas, con incertidumbre, incomodidad y una gran cantidad de emociones encontradas. Las autoridades de Nueva York han intentado persuadir a la población migrante de arribar a la ciudad, distribuyendo volantes en la frontera sur del país, en los que se lee lo siguiente: no hay garantía de que recibirán alojamiento o atención. La vivienda en la ciudad de Nueva York es muy cara. Por favor, considere otra ciudad cuando elija dónde establecerse en Estados Unidos. El futuro de Nueva York, si la situación no cambia, es sombrío. Recientemente, Adams declaró en un comunicado referente a los cortes presupuestarios, lo siguiente: aunque esta vez lo logramos, no se equivoquen, los costos de los migrantes están aumentando. El crecimiento de los ingresos fiscales se está desacelerando. Y los fondos de estímulo de la COVID-19 se están agotando. Sin el apoyo significativo y oportuno que necesitamos de Washington D.C., el presupuesto de hoy será solo el comienzo. Bien, hasta aquí hemos llegado. Suscríbete a nuestra comunidad de Minuto Financiero y activa la campanita para que no te pierdas de las próximas tendencias económicas. También, puedes dejarnos tus opiniones en los comentarios sobre las siguientes interrogantes. ¿Crees que la situación de Nueva York mejorará en los próximos meses? ¿Te parece que las acciones de las autoridades de Nueva York han sido las correctas? ¿Crees que Adams y las autoridades de la ciudad deban aplicar medidas más estrictas a los migrantes? Y recuerda, con la información compartida, podrás hacer tus propias conclusiones y comentar. Hasta la próxima.